Muy buenos días, queridos amigos televidentes, este es tu espacio preferido, escúchenme, de todas las mañanas, de lunes a viernes, estrategia de prensa en televisión. Gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia, y gracias a todos ustedes, queridos amigos televidentes, por permitirnos llegar a la tranquilidad de sus hogares a través de la pantalla chica de su televisión. En el aire, estrategia de prensa en televisión. Muy buenos días, Radamés Rodríguez y Taveras. Buenos días, Pablo C. Un poco, Rodríguez y Hubiera. un poco disfónico. No. Usted sabe que estuvimos celebrando anoche el Eh, onomástico Tremendo de mi amada bizcocho. esposa. Tremendo bizcocho. Sí. Tremendo. No. Siempre hay que llevarle felicitaciones a América Cordero. Se ha ganado su trayectoria en el camino. Se ha ganado la celebración de un cumpleaños. Saludos Y más de saludos para todos los hermanos que gustan de nuestro espacio, al contraalmirante Pedro Esteban González Mariñez y su distinguida esposa, la licenciada Griselda Rodríguez de González, mi dileta hermana, por quien siempre hacemos voto por su salud. Saludos también para mi querida y estimada cuñada y comadre Paula Mejía de Rodríguez. Ya está frío. Sí, saludos para mi hermano querido Juan Isidro Rodríguez Hubiera, para doña Ana que está ahí, saludos para doña Rosa Subero, viuda Civilio. Doña Ana es la vecina que siempre chequeaba el programa, ¿verdad? No, doña Ana es la madre de Paula Mejía, Sí, mi cuñada porque y comadre. al lado suyo había una señora Doña Milagros, mi comadre. que cada vez que Milagros Hermosén. nos llenaba de abrazos. Sí. O la otra señora, doña Griselda. ¿Cuántas personas que hemos conocido a través de este programa? Saludos también para Rudy Sabiñón y su esposa Eli Báez de Sabiñón, por quien también hacemos voto por su salud, al igual que la salud de mi hermana Fátima, Chiqui, todos mis hermanos. Se lo iba a decir. Fátima, Chiqui, Marisela, Griselda, Ya tiene que estar mejor. los primos y demás familiares. Está bien eso. Mire, muchas informaciones a nivel internacional. En el día de ayer falleció el pasado presidente o expresidente peruano, Alberto Fujimori, un individuo que le correspondió terminar con Sendero Luminoso, fue, Sí. con el terrorismo en Perú. Sin embargo, quedó muy mal parado. Los indican algunos como dictador. Usted se recuerda de Ramiro Montesino, ¿era que se llamaba? El edecán de él. Edecán, el criminal. Que hubo condenas por malos manejos y se purgó unos años en la cárcel. Hace menos de un año que fue puesto en libertad por cuestiones de salud. Batalló hasta lo último con un cáncer. Usted como experto en... Déjeme, usted, No, déjeme seguir haciendo antes- el antes- peripecio de lo que representó antes de seguir, pues, Fujimori. antes que termine. Llegó al poder en el 1990, para el 1992 le dio un golpe de Estado, nada más y nada menos que al Congreso Nacional, El Congreso a la Nacional. justicia. Sí. Se convirtió en un Maduro cualquiera. No tenía más principio que él. A Mucho cuidado. su hija, Keiko Fujimori, Sí. Usted está hablando de un fue intelectual. candidata presidencial también. El caso de Brecht la arrastró hacia un lado. Hacia un lado. Y Y usted todavía decía de Fujimori, que Fujimori era un hombre muy inteligente. usted recuerda, Para usted compararlo con Maduro. usted recuerda aquel secuestro de la embajada, Ahí mataron un sinnúmero de, un sinnúmero de personas. Sí. sí, entre los secuestrados y los secuestradores, Sí. que lo acribillaron a todos. A propósito de toda esa muerte del dictador Fujimori, usted que es experto en cuestiones divinas y de esas cosas, Mire, deje de estar relajando usted. ¿dónde irá Fujimori? ¿Al infierno o a la gloria? El Señor se apadre de él, que es el que ¿Usted dirige cree que lo bueno y lo malo. ¿Usted cree que un tipo que hizo tanto daño
Tanta bellaquería. Sí, el señor se vea PDD. Diga directamente que va para el infierno. Que está escondiendo la cosa. Oye, Bueno, Fujimori le hizo primero un servicio a su nación como presidente, aunque ahora hay que decirlo, acabó con mucha delincuentes. no, con el terrorismo, Y el terrorismo. el vandalismo. No, pero que el terrorista es un delincuente. ¿Qué es lo que te Y crees? murió como un corderito Está en bien. su casa, Sí. dice el Pero expresidente ¿cuántos años le metieron? de en la Perú, cárcel? falleció en compañía de sus familiares. Alberto Fujimori, el presidente peruano, gobernó 10 años con mano dura, Eh, señalamientos de corrupción y abuso grave a los derechos humanos que lo llevaron a ser enjuiciado y a prisión. Murió anoche de cáncer en Lima, Perú, informó su hija, la política Keiko Fujimori. Murió a los 86 años, bueno, pero duró mucho. después de una larga batalla contra el cáncer. Bueno, ¿Usted sabía que Fujimori tenía doble nacionalidad? él era de origen japonés. Japonés. De origen japonés. Así Sus mismo. padres eran japoneses. Le Pero decían el chino. lo primero que él hizo, lo que está haciendo el del Salvador, ¿cómo se llama? Oh, Nayib Bukele. Nayib Bukele. Eso fue lo que comenzó a hacer Fujimori. Acabar con toda la delincuencia, los criminales. No fue así. No me compare a Fujimori con... Espérese, pero Porque este es un respetuoso. déjeme terminar. Por Dios. Ayer peleamos. Yo no quiero volver a pelear con usted. ¿Y quién peleó con usted? Usted pelearía contra el micrófono porque no fue conmigo. Porque para pelear se necesitan dos y yo nunca estoy dispuesto. Siga aportando lo suyo. Ya le decía que lo primero que comenzó Fujimori fue con todos aquellos guerrilleros, criminales que habían alrededor de Perú, los delincuentes y todo eso. Pero después se le fue la mano. Después le dio a los políticos de izquierda, a los políticos que no estaban de acuerdo con él, a todo aquel que no estuviera de acuerdo con su posición. A muchos, como dicen los tigres, le dio para abajo. Bueno, déjeme decirle que el Intran prohíbe parada en los corredores a los motoconchistas. Señores, lo de nunca acabar. El mismo desorden, antes era el desorden de la guagua, de los choferes de carros públicos, de los taxis, ahora son los motores. Ahora los motores han improvisado paradas a la salida de todos de la parada del metro, Sí. En la esquina de los corredores. Señores, Mire. es la nueva plaga. Cuidado que lo sacrifican a usted por esa palabra. Después que malinterpretaron al presidente sobre los motoconchistas, Sí. ellos se han empoderado, como dice ahora la palabra, y ellos son los dueños de Mire. las grandes ciudades. Está bien de que ofrecen un servicio, Sí. pero es la maldición de los últimos meses, Mire. de los últimos años. Porque ni hablar de los delivery, de colmado y de comidas rápidas, que no respetan. Hay unos que andan con un bulto rojo por ahí. Pedido ya. Bueno, ya usted lo dijo. Sí. No quería decir la No es publicidad. solamente eso, son todos. Sí, pero mire, eso andan, que usted no se mata en la calle con esa gente, porque uno tiene precaución al manejar. Dice el flamante director del Intran, el ingeniero Milton Morrison, Sí. el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, ISTRA, prohibió el establecimiento de paradas de motores en corredores de autobuses de las avenidas José Núñez de Cáceres, Winter Churchill, Charles de Gaulle, entre otras, a través de una nota de prensa del organismo. Pero yo creía que era en el país entero. No, porque en la capital, en el Gran Santo Domingo, es que está haciendo estrago. Señor, yo pasé ayer por un sector
de una calle estrecha y habían 3 motores varados Perpendicular a la sí, acera. a la acera. Porque antes, porque todo, ¿tú sabes cuál fue mi premio al vehículo? Sí. Después de la bicicleta Sí, y después del carrito de caja de bola. sí. ¿De no tú? No, del primero. De Javilla, primero de Javilla. Javilla. Después de caja de bola. Y después cae bola. Después la bicicleta. Sí. No, no, y a usted no le, cuando chiquito, ¿cómo se llamaba? También me hicieron uno con Patineta. guía. No, con guía. Ok. Me Pues mire, hicieron yo uno. tuve una pasola, una beluga. Sí. Se la compramos a la esposa de Pío Santana. Oh. Pero eso hace muchos años. Ay, eso, mi primer vehículo. Y Yeah. usted sabe dónde uno se parqueaba antes. En el borde del container. Del contén. Ustedes saben lo que hacen ahora estos motoristas, sobre todo los deliveries de los colmados, Sí. que ellos se paran como si fuera un carro, Como si fuera. ocupan todo el espacio. Oye, Entonces el otro se para al lado del otro, pero del otro lado hay un carro. pero Y ni de hablar de los haitianos, ay, porque de los extranjeros. los haitianos se han hecho dueños del negocio de informar Sí. como vendutero, como marchante, Ay, aparte que ya ellos han tomado las plataneras, son propietarios de las guaguitas plataneras, y se ponen en toda la intersección y en todas las esquinas. que ellos han tomado el país. Y no hay nadie que lo quite, porque hasta se molestan porque ellos son dueños de medio país. Mire, Entonces, ¿cómo uno no ponerse loco? A propósito de que hoy tenemos 2 damas invitadas que nos van a hablar de lo que es el comportamiento humano. sí, 2 psicólogas, pero yo veo una sola. pero la otra viene de camino. Ah, porque- Vamos a seguir comentando. Esa es la que vamos a entrevistar. Sí, por supuesto. Entonces vamos a comenzar con él. Sí, pero vamos primero a concluir para pedir una pausa. Ok. Y Mire, ahí en la el López, problema, sí, no, sí. ahí en la López de Vega, En la López de Vega, ¿con qué? sí, con Kennedy, Con Kennedy. ahí hay una parada del metro Sí. y hay una línea de motores que cuando usted va bajando tiene que tener cuidado de no llevárselo, porque ellos para buscar un pasajero se meten como locos Sí. en medio de los vehículos. Y se devuelven en vía contraria. Él se devuelve en vía Porque contraria. para ellos no hay ley, Oye, no hay respeto. ahí mismo una patana le pasó por encima a uno de ellos, muriendo instantáneamente. Entonces, el 96% de la muerte de tránsito son de motoristas, Sí, pero 90%. el gobierno, usted lo vio, o los presidentes, o los candidatos, no quieren tocar eso. No, porque esos son votos. Esos son votos. Mira, los países Debió de que acusaron a Abinader. que se hacen de la vista gorda o de la ceguera con problemas tan neurálgicos como es el ordenamiento y el respeto al Vial, tránsito, ordenamiento al vial. transeúnte, al Sí. de a pie, Sí. esos países tienden a fracasar. Si no, vaya a ser Haití, que es un desorden y lo tenemos ahí mismo. Sí. Ahí todo el mundo, el mercado es la calle, el mercado de las aceras, y ya nosotros Vamos por ese estamos camino. reeditando lo mismo. Porque los extranjeros amigos suyos, porque usted le dice Sí. extranjero, yo le digo haitiano, No le diga haitiano. Que porque no le voy a gusta. tener problemas. No le gusta. El único que no le gusta que le digan, ay, para que no los indiquen. Yeah. ¿Y cómo le dicen en Estados Unidos, allá en Ohio? Yo, americano. Allá le dicen Americano. inmigrante. Americano come gato. Pero bien, Sí. lo que tenemos que procurar, educar, formar y hacer cumplir las leyes que nuestro país, todo el mundo, no Mire. porque sea este gobierno o aquel que quiere Mire. hacer lo que le viene en gana, Si aquí, vulnerando las leyes y normas del buen vivir. si aquí se hace cumplir la ley, oiga esto, atención amigos televidentes, si aquí se hace cumplir la ley, el 40% de los dominicanos estuviera preso. Habría Y no que hay- inaugurar el Centro Olímpico, el Sí. Palacio de los Y no Deportes, hay cárcel para como tal. cárcel. Y no hay cárcel para tanta gente.
Señores, vamos a una breve pausa para retornar con un plato fuerte. Tenemos dos invitadas de luces que nos vienen a hablar sobre eso, sobre el comportamiento humano y la situación que está pasando en los seres humanos, sobre todo los dominicanos, que somos especiales. Bueno, Señores, yo le adelante con los comerciales. Continuamos con estrategia de prensa en televisión. Bueno, y como lo prometido es deuda, sí, nosotros tenemos una experta en lo que es duelo, en lo que es, ¿qué podríamos decir? Violencia intrafamiliar, violencia en todos sus aspectos. Sí, este país necesita de personas como ella. Muchos profesionales. Para que orienten la persona, porque fue lo que yo le digo ahorita. Machete, cuchillo, tiro, por donde quiera. Violencia a todos los niveles. ¿Y está con nosotros? Crismel Brito. Abogada. Abogada. ¿Y la especialidad que estamos diciendo? Se le fue. Vamos para allá. Muy buenos días, Crismel. Bienvenido a Estrategia de Prensa en Televisión. Eso es tanatología. Muchísimas gracias por la invitación. Háblenos en qué consiste la tanatología. La tanatología es una disciplina integral. Es una disciplina que estudia al ser humano desde sus tres dimensiones: cuerpo, mente y espíritu. Nosotros también abordamos todo lo relacionado a los procesos de duelo. Cuando hablamos de duelo es bueno compartir con ustedes un punto muy interesante. Hemos notado que existe mucho desconocimiento de la materia, ya que las personas mayormente relacionan el duelo con la pérdida de un ser querido. Pero duelo es muy amplio, duelo va más allá. Y cuando hablamos de duelo podemos hablar de la pérdida de una mascota, podemos hablar también de cuando recibimos una noticia negativa, ejemplos relacionadas a una situación de una enfermedad. Cuando hablamos de duelo, hablamos también cuando perdemos un sueño, cuando no podemos lograr muchas veces metas en la vida. El duelo es amplio y todo lo que genera pérdida es igual a duelo. La tanatología es este estudio profundo que estudia también la vida, incluyendo la muerte. También lo relacionado a lo que son esos cuidados paliativos o ese acompañamiento con aquellas personas que ya han sido diagnosticadas con una enfermedad terminal. Pero no solamente terminamos cuando la persona fallece, sino que hacemos ese abordaje o ese acompañamiento a los familiares, a las personas que quedan, ¿verdad?, después de partir esa persona, y también facilitamos todo lo que sería esos procesos legales, esa última voluntad de la persona pues que ya está partiendo. Ayudamos en todo lo relacionado. Es un acompañamiento a nivel general donde se estudia la vida, incluyendo la muerte. Una pregunta muy importante. Estamos hablando de causa y de efecto. Me gustaría saber que dentro de la tanatología también hay una parte preventiva. Hay una parte preventiva a esos padecimientos que uno tiene cuando se enferma un familiar, descubrimos que un hijo está consumiendo droga, etcétera, etcétera. No hay una parte preventiva. Bueno, claro que sí. Nosotros a través de ese acompañamiento y a través de lo que sería el nosotros poder brindar esas herramientas, evitamos principalmente que una persona pueda caer en un duelo patológico. Que mayormente cuando las personas pues no tienen esas herramientas, vamos a decirlo así, y por ciertas situaciones, incluyendo en los casos en que la persona pues no pudo cerrar, por ejemplo, con esa persona que partió, en los casos también donde está lo que usted acaba de señalar, asuntos relacionados a sustancias, alcohol y todo eso, se sabe que este tipo de personas requieren de un acompañamiento especial para poder transitar este mundo del duelo, porque es bueno señalar aquí que cuando alguna persona tiene algún tipo de situación, sea de sustancia, bebida, alcohol, situaciones límites o difíciles de la vida pueden hacer un rebote en esa persona. El día pasado, no sé si fue en Santiago, ¿dónde fue? Falleció una persona que estaba enferma. Después falleció la mamá.
y después el esposo. Sí, 3 personas, sí. mira, luego de un sufrimiento, un padecimiento. ¿Usted recuerda esa parte? Sí. En ese sentido, usted está hablando de duelos múltiples. Recuerde que el duelo, realmente nosotros tenemos que vivir un proceso para llegar al nivel Resiliencia. final, que es la aceptación, La aceptación. que sería la etapa final. Pero es bueno, antes de yo responderle la pregunta, entender aquí todos que cada duelo es único, cada duelo es diferente. Como yo puedo afrontar un duelo, no tiene que ser precisamente como ustedes tienen que afrontar el duelo, porque dependen de múltiples factores. Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de duelos múltiples, que quiero decirle, wow, que usted prácticamente se relacionó mucho conmigo, porque yo viví un proceso similar y fue lo que me llevó a estudiar esta disciplina, esta especialidad, la tanatología. Yo en un año perdí a mi papá, a mi mamá y la persona que nos cuidaba en la casa, la persona que nos hacía los oficios en la casa por más de 20 años. Entonces, toda esta situación, todo este dolor, el quedarme con tantas preguntas, que por qué a mí, que por qué tanto dolor junto, todo esto es lo que me lleva al mundo de la tanatología. Esto requiere ya de más acompañamiento debido a que prácticamente no se ha superado, como quien dice, el primer duelo, la primera pérdida, y ya continúan entonces más pérdidas o los llamados duelos múltiples. Pero lo importante es entender que cuando nosotros estamos en una situación de duelo, necesitamos muchas veces ese acompañamiento especializado para nosotros poder pasar ese camino tan difícil que es el camino de las pérdidas, del duelo, de las situaciones límites. Usted tuvo experiencia, Sí, pasó Personal. Personal. pasó por el problema. sí, Ahora, cuando una gente cae ahí donde usted está, o Estuvo. estuve. ¿cuáles son los formatos que utiliza para combatir ese problema? Para salir. Bueno, realmente le quiero expresar desde 2 puntos, porque recuerde que cuando viví la situación yo no era tanatóloga, o sea, no tenía las herramientas Exacto. para manejar el duelo. Le diría desde un punto de vista así y ya cuando realmente como especialista en la materia. Okay. A mí me ayudó, señores, el agradecimiento. ¿Por qué lo digo? Porque me enfoqué principalmente en todo lo positivo que yo viví con cada una de esas personas. Y me ayudó también esa parte tan importante que es el creer en Dios, porque si me ponía a hacer cuestionamientos, entonces estaba cuestionando a Dios. Desde el punto de vista general, puedo decir que cuando vivimos un proceso de duelo, lo importante es nosotros permitirnos sentir esta montaña de emociones, esto sub y baja, todo este tipo de emociones que son producto o que generan ese duelo per se. Puedo compartir también contigo que es importante nosotros tener una persona con la cual nosotros podamos conversar, expresar, explicar lo que me está ocurriendo. Buscar también acompañamiento especializado cuando siento que la situación me está ahogando, cuando yo no puedo vivir una vida de manera normal, cuando esta pérdida de ese ser querido me está llevando a un nivel que yo no puedo vivir la vida de manera normal, pero sobre todo cuando eso se ha prolongado en el tiempo. ¿Qué me ayuda también? Me ayuda mucho llorar. Y en este caso quiero tocar un punto complejo y controversial, ya que sabemos que en estas culturas el hombre de por sí no tiene ese permiso social para llorar. A los caballeros les digo, lloren si quieren llorar. Tenemos que sacar todo lo que tenemos adentro porque llorar nos ayuda a sanar, a liberarnos también de la situación. Estuve en una conferencia muy importante con el principal psiquiatra y tanatólogo y pudimos pues tomar en esta conferencia y estos entrenamientos que recibimos del doctor Montoya, uno de los principales del mundo, y nos expresó que caminar era algo maravilloso.
Así que usted se dé ese permiso de caminar, esto ayuda pues a liberar todas estas hormonas que se disparan cuando estamos en situaciones límites como el cortisol. También darnos ese permiso de descansar, todo esto. Pero es bueno también decirle a aquellas personas que están al lado de alguien que está en un proceso de duelo, entender que usted tiene que respetar en la manera que esa persona está afrontando ese duelo. No puede usted obligar a nadie. Y vemos muchos casos en cuales inclusive hay gente que le dicen a la otra, bota esa ropa, quita esa fotografía de ahí. Si tú sigues en ese entorno, tú no vas a poder superar. No, la persona llegará el momento que tomará esa decisión de hacerlo. Además, tiene que entender en este punto que no es lo mismo mi duelo que tu duelo, porque en eso influyen múltiples factores. Entre ellos está mi personalidad, cómo es mi forma de ser, qué tipo de relación yo tuve con esa persona que partió. ¿Qué tipo de relación? No es lo mismo alguien que está conmigo día a día, que inclusive vive conmigo, que tenemos una buena conexión, a alguien que yo la puedo ver cada qué sé yo, 5 años o bajo, o sea, no con un tiempo tan cercano como alguien que vive conmigo. Entonces, entender que cada duelo es único, cada duelo es distinto, cada duelo es diferente y que las fases del duelo no se manejan de manera lineal en muchas personas. La mayoría lo que hace es que salta de negación, puede saltar a la parte relacionada, por ejemplo, a la culpa, de la culpa puede irse a la depresión, vuelve para adelante, vuelve para atrás, y pueden algunas de manera lineal llegar desde negación hasta lo que sería realmente la aceptación. ¿Qué es aceptar? Es bueno que la gente entienda aquí, no es olvidar a la persona que partió. No, aceptar quiere decir que yo entiendo que esa persona no está, pero vive en mí de una manera distinta. Vive en mi corazón, vive en mis pensamientos. Una preguntita media chabacana. Sí. Cuando vamos a los velorios, siempre corre entre el grupo que aquel que llora más porque se portó más mal con el muerto. O el que más lo quería. No, ese otro. ¿Qué hay de cierto en eso? Mire, a mí no me gusta generalizar los temas, porque dentro del enfoque que veo la vida es que cuando generalizo estoy cometiendo un error. Sí. En muchos casos sí, porque mayormente cuando alguien usted lo ve que se maneja de esa manera, está lleno de culpa. Culpa, la dolor. culpa, dolor, culpa, que no, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué me porté de tal forma con esta persona? Pero hay también personas que se manifiestan de esa manera. Entonces diría que eso es un mundo lleno de complejidades. Ahora, de manera general, sí. Sí. Porque hay ese grado de culpabilidad de que no hice en el momento determinado lo que debí de haber hecho con las personas. Inclusive vemos gente que no solo se manifiestan de esa manera que usted está compartiendo con nosotros. Hay gente, señores, que los muertos se mueren de hambre. Sí. Se mueren por la falta de un medicamento. Y sin embargo, cuando llega la hora del velorio, ¿usted sabe lo que hace, señor? Sí. Le llenan todo de corona. ¿Por qué? Porque quieren vender una imagen social muy distante a lo que es lo que pasó esa persona en ese proceso hasta partir. Entonces tenemos que ver que depende mucho del enfoque de la persona, de si quiere también mostrar esa cara social, porque hay gente que nunca para nada le importó el muerto, pero sí quieren vender una imagen de que todo fue perfecto y que son las personas para llenarle la cara a la sociedad. Aquel que le dio mucho cariño, aquel que le llevó de todo, en el velorio siempre dice, yo cumplí en vida. Sí, hay una satisfacción. Aceptó su muerte. Hay un descanso. Eso se llama aceptación. No es aceptación, porque cuando usted, tiene una pérdida, tiene que entender que usted tiene que vivir un proceso de duelo. Son fases o etapas que usted tiene que vivir. Ahora bien, cuando esa persona se maneja como usted dice, es porque descansa
Es como una especie de satisfacción personal del deber cumplido. Yo cumplí. Pero eso no quiere decir precisamente, aquí sí quiero recalcar algo. Al principio les expliqué a ustedes que los duelos no son iguales para todos, que cada duelo es único, diferente, y que cada persona vive el duelo de manera diferente. ¿Qué yo quiero a usted decirle con esto? Mire, lo siguiente, por el hecho de que yo me haya portado bien, por el hecho de que yo te esté acompañando en un proceso de alguien que está ya en una etapa terminal y que estoy ahí 24/7, eso no quiere decir que en muchos casos la persona va a sentir esa satisfacción, porque vemos casos que dependiendo el nivel de dependencia emocional hacia esa persona que parte, lo que puede eso convertir, a pesar de, en un duelo patológico complicado, porque esa persona no está preparada, no acepta, no quiere dejar partir. Sí. Entonces, el llegar a un duelo patológico depende de múltiples factores, y uno de ellos es que por el hecho que yo haya cumplido, no quiere decir precisamente, en algunos casos, no en todos, que yo no pueda caer en un duelo patológico, porque puede depender ahí el nivel de dependencia emocional hacia esa persona, ese ser querido, ese familiar que partió. ¿Qué hacer con esta persona que tiene toda la vida sufriendo por un ser querido? ¿Cómo? Que se ha ido. Que no salen del duelo, aquellas personas que son, como usted dijo, patológicas. Bueno, realmente hay una escala con la cual yo realmente no estoy de acuerdo. Supuestamente a los 2 años una persona puede superar la pérdida de un ser querido. Yo no estoy de acuerdo porque pienso que a veces no podemos extender más. Y eso depende de múltiples factores también. Puede extenderse más de esos 2 años. ¿Qué hacer? Mire, cuando usted está en esa etapa de duelo, en el cual su vida se ha alterado de todas las maneras, señores, usted no duerme, usted se ha despreocupado, usted no le encuentra sentido a su vida, usted está sumergido en esa situación y no sale de ahí por largo tiempo, necesita acompañamiento especializado para poder salir de ahí, para evitar usted caer inclusive en consumo de sustancias o en situaciones de depresión, inclusive hasta un suicidio, porque hay gente que no aceptan la muerte, por ejemplo, de una pareja, que es uno de los duelos más difíciles que existe también, según una parte del planeta. Un padre, un hijo. Para nosotros en esta parte occidente es la muerte de un hijo, pero para la otra parte es la pareja. Busque ayuda especializada. Para eso estamos aquí nosotros, los tanatólogos, también están los psicólogos, psiquiatras, cuando ya se necesita medicación, para acompañarte en ese proceso tan difícil que es la pérdida de un ser querido, que es el tema que estamos tratando. Estamos conversando con la tanatóloga Crismeli Brito. Abogada. Debemos de ir a una pausa para continuar con esta entrevista en Estrategia de Prensa en televisión. Adelante, señor director. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los mexicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Continuamos con Estrategia de Prensa en televisión. Y usted me permite hacerle una pregunta. No, hágalo. Todo es suya. A Crismeli Brito, doctora, la Sociedad de Psiquiatría y de Psicología advierten que en el país hay un déficit de salud mental, que ellos no solamente lo advierten, toda la sociedad lo vemos a menudo cuando deambulan por las calles, gente con problemas mentales, desnudos, tanto dominicanos como extranjeros, porque hay los que estaban sueltos en Haití, se han mudado para acá,
inclusive control. algunos pidiendo, otros con hábitos y costumbres raras que tienen en sus países. Entonces, en fin, estamos de acuerdo todos de que verdaderamente el tratar un paciente con este tipo de quebranto es caro, es difícil y muchas veces no está al alcance ni de ellos mismos ni de sus familiares. ¿Por qué? Porque la mayoría de psicólogos y psiquiatras no cogen los servicios de salud de las ARS. Entonces, ¿cuál sería la salida? Bueno, realmente estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay una situación muy lamentable en el área de la salud mental, ya que los servicios pues son bastante caros y las personas pues realmente no pueden acceder a poder pues estar con estos servicios debido a que si no tienen esos ingresos y también por falta de seguro. Realmente este tema relacionado a lo que es psicología y psiquiatría es un área que no estoy manejando, yo no manejo. Mi área es otra, mi opinión a nivel general sí le puedo decir que deben de tratar se tienen que hacer acuerdos con relación a lo que es esta salud mental, entender realmente lo que es esa prioridad, porque realmente una sociedad no puede pues manejarse, diríamos, de una manera sana si realmente no está la salud mental presente como a nivel general. Realmente tanto los psicólogos como los psiquiatras están realizando movimientos pues con el objetivo de mitigar, de tratar de disminuir todas estas situaciones. Esperemos de verdad buena respuesta en este sentido. La cobertura, que la mayoría de la ARS no tiene la cobertura de la salud mental. Sí. Eso debería ser algo obligatorio. Sí, es preocupante, es preocupante. Es preocupante. Entonces, y eso degenera. Pero yo no veo que las autoridades recogen todos los loquitos que andan en la calle. Los enfermos mentales. Excúsenme. Sí, Los deberían de haber enfermos lugares. Bueno, antiguamente estaba el 28, ustedes recuerdan. Todavía existe. Existe, Padre Virginia. exacto, donde deberían de haber más lugares realmente donde estén estos enfermos mentales, porque sabemos que de una forma u otra también ponen en peligro la vida de nosotros. La San Vicente de Paul, hace como 10 años, yo veo una extranjera prácticamente sin ropa, que duerme Sí. y hace su necesidad de ahí. Yo no he visto ninguna autoridad que va a ver si puede ayudar. Hay deficiencia en el Estado. Ese en el problema. gobierno, salud pública. Esa señora Muchas deficiencias. que tiene problema mental, hay que trabajar. Vemos personas desnudas en la calle. En la calle. Una vez había alguien que estaba por el área del puente y ese señor era tirando piedras. Sí, que inclusive ahí Inclusive, en la 27 exacto, en la mataron a 27, un joven. te digo porque yo vivo por ahí, por Sí. la 27, y todo esto es deprimente realmente. Bueno. Se necesita pues darle carácter a esta situación. Hay otra problemática nacional, la tanatología no la incluye, que es la violencia que hay Sí, a todos los niveles en los barrios. Ustedes ven en las redes gente a machetazos, Sí. otro que Cuchillo. el mismo feminicidio, sí. que es un preámbulo a una enfermedad mental, porque un individuo que esté en su sano juicio no le quita la vida a la madre de sus hijos y después se la quita a él también. Sí, realmente es cierto. Esta área está intrínsecamente ligada a esta especialidad mía de la psicología criminal, así como el mismo derecho y otras áreas, incluyendo la tanatología. Realmente es preocupante la situación que está ocurriendo aquí en RD, pero más aún porque estamos observando, y es parte de lo que ha sido pues el surgimiento de este plan reductor de violencia, donde nosotros vamos a aportar herramientas para poder disminuir la violencia, tanto desde el punto de vista personal, social, así como familiar. Es que hemos observado que hasta cierto punto se está tratando, señores, de normalizar la violencia.
Lo vemos en los medios inclusive de comunicación, donde programas emiten malas palabras, Pelean entre violencia verbal, peleas entre sí, y se está recibiendo, señores, un contenido que de una forma u otra se está tratando de normalizar la violencia. Entonces, lamentablemente, nosotros en República Dominicana observamos día a día ese incremento de la violencia, y esa es la razón principal por la cual nosotros estamos llevando este plan reductor de violencia con el objetivo de disminuir la violencia en la República Dominicana. Es fuerte lo que está pasando en el país. Que número uno, hay un dispositivo que entra a tu casa sin pedir permiso. Que son los mensajes televisivos, Sí. los programas, Por las redes también. Sí, las redes. sociales. Y por ahí Se está normalizando. se está tirando mucho mensaje de violencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en ese caso, en primer lugar, nosotros tenemos que ser selectivos, señores, a la hora de nosotros aceptar el material que recibimos en nuestras vidas. Porque hasta cierto punto eso puede convertirse en basura emocional hacia nosotros y puede incidir o no en que nosotros tengamos un comportamiento fuera de lugar. Pero lo más preocupante es que este tipo de contenido que usted acaba de compartir con nosotros lo están recibiendo nuestros niños, lo están recibiendo nuestros adolescentes también. Y parte de las inquietudes que tenemos es que si normalizamos la violencia, dígame a dónde vamos a llegar. Pero es bueno también expresarle aquí a todos ustedes que las causas de la violencia son múltiples, son bastantes, pero dentro de todo ese juego está esto de ese material que recibimos, a través de las redes sociales, a través de los propios muñequitos también, donde realmente observamos que los niños lo que ven es esto. Entonces, señores, no podemos permitir lo que sería la normalización de la violencia, porque ¿a dónde vamos a llegar como sociedad? Díganme, ¿a dónde? Y recientemente la nueva flamante ministra de Interior y Policía, la doctora Farideh Raful, ha iniciado una batida en contra de estos teteos, de estos desórdenes, toda la semana, porque uno decía los fines de semana, y alguien me decía que hay que tener cuidado, porque a los pueblos hay que darle circo. Sin embargo, esos movimientos que se hacen, ahí lo que se genera es violencia. Y la gente dice, alguien me dijo, no, pero que es la única válvula de escape que tiene la juventud, que tiene que es beber alcohol, meter droga. Entonces, o es con Dios o es con el demonio. Porque no solamente eso lleva intranquilidad a las familias que le circundan a ese teteo o a ese centro de expendio de bebidas alcohólicas y otras cosas, sino que la misma gente que están ahí salen locas de ahí a buscar problemas para sus hogares. Sí, realmente esa parte del teteo es muy preocupante. La juventud necesita una válvula de escape. Me encantó esa parte que usted acaba de compartir. Una válvula de escape significa la vagabundería. Una válvula de escape significa estar metiendo sustancias. El crimen. Una válvula de escape es estar realizando movimientos que no están inadecuados, inclusive niños observando eso. Y niñas. Y niñas también, y hasta la ponen a eso, y hasta le dan bebida. Eso tenemos que cuestionarnos, señores, como sociedad. Yo pienso que nosotros tenemos que tomar en cuenta un punto importante, y es el asunto del deporte, el asunto también de todo lo que es la cultura, de que la juventud se base más en estos puntos que lamentablemente, me voy a arriesgar a decirlo, están bastante distantes en nuestra sociedad dominicana. Tenemos que motivar a nuestros jóvenes realmente a que la válvula de escape son las cosas positivas, y también exhortar a que tienen que manejar ese punto de cuál es ese contenido que están recibiendo, porque de una forma u otra los daña y los puede llevar, ¿por qué no?, a lo que sería el mundo de la violencia. Algo triste
que causa muchas pérdidas, mucho dolor, mucha situación a nivel personal, a nivel familiar y también a la sociedad a nivel general. Bueno, yo creo que debo hacerle mi última pregunta, ¿verdad? No, una última no, usted le puede hacer, todavía nos quedan 10 minutos. No, hay que terminar a la Menos 5. Sí. Usted va a caer preso, básicamente. Usted que estudió tanatología, ¿hay vida después de la muerte? Oh, totalmente una pregunta capicúa. Una pregunta muy controversial. Bueno, realmente usted sabe que el concepto de muerte es algo muy complejo y que va a depender inclusive del tipo de cultura, de la religión que tenga la persona. Hay conceptos diferentes, uno de ellos es que después que se muere todo se quedó ahí, otro es el asunto de que si hay vida después de la muerte, de que hay una reencarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como tanatólogos respetamos también, cuando hacemos un abordaje tanatológico, la creencia o la forma de ver la persona, lo que sería todo a nivel general de una pérdida, cómo afronta todo este punto. Sabemos también que como tanatólogos tenemos que tener nuestro propio concepto, nuestra propia idea, nuestra propia definición de muerte. Desde mi punto de vista, la muerte es parte de la vida. Nosotros los seres humanos, como le expliqué a ustedes al principio de la conversación, tenemos 3 dimensiones, cuerpo, mente, espíritu. Y desde mi punto de vista, la muerte no es más que un pasaje, un viaje hacia una dimensión que la llamamos la dimensión espiritual. Son los estudios que hemos recibido, nuestra mentora, la persona que es la persona que se basa en todo lo que es el mundo de la tanatología, fue la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, y nos enseñó que la muerte es una graduación, es pasar de una dimensión hacia otra dimensión, una dimensión espiritual. Le estoy haciendo la definición desde mis estudios, desde mis creencias, desde mi especialidad, pero cada persona tiene un concepto distinto, diferente de la muerte, porque de esto dependen múltiples factores. Pero Para mí no termina ahí la situación. Pero ¿estás segura que se desprende algo? Sí, porque el cuerpo humano tiene 3 dimensiones. Sí. Y la dimensión espiritual es la que sale cuando morimos. Estamos enterados que próximamente hay un evento, un congreso, un taller, un curso. Sí. ¿Nos podía hablar de eso? ¿Cuándo es? El costo y los interesados, ¿cómo se inscriben? Sí, nosotros a partir del 15 de octubre estaremos llevando el programa Reductor de la Violencia. Este programa pues tiene como objetivo principal disminuir la violencia tanto a nivel personal, familiar, así como social. Este curso o programa también tiene también ese abordaje después de, y ese acompañamiento tanto psicológico como tanatológico, relacionado a aquellas personas también que tienen procesos o situaciones de violencia, procesos o situaciones de duelo que genera también la violencia, lo que son esas pérdidas. Este programa pues inicia el 15 de octubre y se pueden contactar a través de hramos@gmail.com. Bueno. ¿Va a ser virtual o presencial? Virtual. Virtual, así que las personas interesadas, ahí están. Repetir otra vez, por favor, que es muy interesante. Eso es para toda la familia. Sí, es para no solamente todo. para los profesionales del área, Sí. sino para toda la familia. Claro que sí, es para todo público interesado, para psicólogos, para público en general, toda persona pues que tenga un interés marcado sobre lo que es la violencia, pero sobre todo uno de los ejes principales es nosotros poder identificar la violencia, ya que, señores, es bueno que entiendan todos aquí que muchas veces estamos susceptibles de ser violentados y no nos damos cuenta porque existe una violencia que es la violencia
invisible. Gracias a este programa usted podrá identificar si usted también está siendo susceptible de ser violentado. Bueno. Sumamente interesante Bueno. ese programa. Esperamos que ustedes se inscriban en las redes. Ustedes lo pueden encontrar y vamos a darle las gracias a la doctora Crismeli Brito por su participación en nuestro programa Estrategia de Prensa en TV. Tanatóloga, ¿eh? Tanatóloga. Sí. Las puertas están abiertas para una próxima ocasión. Y ustedes y nosotros nos vemos mañana con una entrega más de Estrategia de Prensa En en televisión. televisión. Feliz resto del día. Dios les bendiga a todos. Cuídense.